Muy buenas tardes, profesores. Hoy vamos a ver el tema de probabilidades. Soy el profesor Alex de Razonamiento Lógico Matemático y hoy desarrollaremos este tema que es bastante importante y que da muchos problemas a la hora de su resolución si es que no se tiene la teoría bien clara. Vamos a ver que estos tipos de ejercicios son sumamente sencillos si es que sabemos cómo aplicarlo. Comencemos con una pequeña definición de probabilidades. Bueno, una probabilidad básicamente es la medida de la certidumbre asociada a un suceso futuro. ¿Qué quiere decir esto? Mide qué tan probable puede suceder algo en relación a un evento cualquiera. Vamos a ver un ejemplo para que les quede claro acerca de la definición de una probabilidad. ¿Okay? Empecemos con el primer ejemplo. Nos piden hallar la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado. Veamos que para tener claro el concepto de probabilidad, necesitamos tener claro tres aspectos. El primer aspecto es el experimento. En este caso, ¿cuál sería el experimento que vamos a realizar para este ejemplo? Para determinar o calcular la probabilidad de obtener un número par de un dado, el experimento que tendríamos que hacer es lanzar el dado. Tenemos que tener en cuenta cuál es el experimento. Luego del experimento vamos a tener en cuenta el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral son todos los posibles resultados a obtener. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, puedo obtener un 1, puedo obtener 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Puedo obtener 7? No. Entonces, del 1 al 6, todos esos valores ese es mi espacio muestral. Son todos los posibles resultados de este evento. Luego, el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta para determinar la probabilidad de algo es el evento o el suceso. El evento que queremos buscar o el suceso que queremos buscar. En este caso, el suceso que queremos buscar es básicamente obtener un número par al lanzar un dado. El evento o suceso básicamente es una parte del espacio muestral, la parte justamente que se quiere encontrar. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Para las probabilidades, para obtener la probabilidad de algo, tenemos que tener en cuenta el experimento, tenemos que tener en cuenta el espacio muestral y tenemos que tener en cuenta los eventos o sucesos. ¿Ok? En este caso, ya determinamos el experimento, que es lanzar un dado, el espacio muestral, que es los valores del 1 al 6, todos los posibles valores que puede dar un dado, y el evento es lo que me piden, básicamente encontrar un número par al lanzar un dado. ¿De cuántas maneras yo puedo obtener un número par al lanzar un dado? Los números pares al lanzar un dado está el 2, está el 4 y está el 6. Entonces puedo decir que mi evento o suceso puede ocurrir de tres maneras. Entonces, para calcular la probabilidad de obtener un número par, tendríamos que usar una fórmula que viene dada por esta ecuación. Me dice que la probabilidad de obtener un evento A, un evento cualquiera, en este caso obtener un número par al lanzar un dado, sería el número de casos favorables, o sea, en este caso, ¿cuál sería mi número de casos favorables? Este sería el valor de 3. ¿Por qué? Porque los casos favorables en este caso serían la obtención de un número par. Y mis números pares son el 2, el 4 y el 6. Hay tres posibilidades de obtener un número par. Entonces diría que mi número de casos favorables son 3. Y esto se divide entre el número de casos totales. ¿Cuántos son el número de casos totales? En este caso me menciona mi espacio muestral. ¿Cuántos números tengo dentro de mi espacio muestral? Tengo 6 números. Entonces diría que esto lo puedo dividir entre 6. 3 entre 6, mi probabilidad. Si lo simplifico, me va a salir un medio, o
Si lo quiero expresar en decimales, 0,5. Quiere decir que la probabilidad de obtener un número para lanzar un dado es 0,5, que es la mitad de 1, ¿verdad? 1 sería mi total y 0,5 sería la mitad de casos. Este es un ejemplo bastante ilustrativo, bastante básico, pero les va a ayudar tremendamente si es que tienen algún problema de probabilidades, en este caso. Espero que les haya quedado claro, bastante claro este concepto. Si no les quedó claro, por favor, díganmelo, pregunten y yo les responderé o les aclararé cualquier duda. Entonces, sigamos con otra definición. Recuerden que probabilidades es un tema que abarca también combinatorias. Vamos a ver algo de combinatorias. Ahora, otra cosa. Recuerden que para resolver ese problema es muy importante y casi crucial saber cuántos eventos tengo o cuántos eventos son favorables. Y para saber qué cantidad de eventos favorables, no siempre voy a tener la opción de contar. Como en este caso tengo 3, porque se puede contar que son 3 eventos. Pero si me dan un experimento donde me pueda dar muchos resultados, imagínense 100 resultados, 200 resultados, entonces no voy a darme el tiempo de poder contar. Entonces, ¿qué se hace para esos casos? Se utiliza un método de conteo, y dentro del método de conteo también está el método de combinatorias. Es por eso que dentro del tema de probabilidades va el método de conteo o métodos de combinaciones o combinatorias. Veamos un poco más sobre aquello. Si tienen duda, por favor, díganmelo y lo resolvemos. Veamos con un poco de análisis combinatorio. Para avanzar con esta teoría rápida, tenemos que tener en cuenta dos principios. Uno es el principio de adición y el otro sería el principio de multiplicación. Veamos el principio de adición que nos dice. ¿Okay? El principio de adición lo voy a mostrar con un ejemplo. Este ejemplo es ilustrativo, ¿sí? Pero nos va a demostrar en qué consiste el principio de adición. En este caso, el principio de adición para el ejemplo lo aplicaríamos de la manera siguiente. Tenemos el siguiente problema. Se desea viajar a Cusco, de Trujillo a Cusco, y se tiene a disposición 2 líneas aéreas y 6 terrestres. ¿De cuántas maneras se podría viajar? Tengan en cuenta bien siempre la pregunta. La pregunta en este caso nos pide contar de cuántas maneras puedo viajar sabiendo que tengo 2 líneas aéreas y 6 terrestres. El principio de adición nos dice básicamente que si yo quiero viajar de Trujillo a Cusco, tengo en cuenta que tengo la opción de viajar en avión y la opción de viajar en bus. Pero yo puedo ir o bien en avión o puedo ir o bien en bus. ¿Puedo ir en avión y en bus a la vez? No puedo hacer eso. Entonces, se dice que cuando uno puede hacer las cosas o no puede hacer las cosas de manera juntas, siempre lo tiene que hacer de maneras separadas. En principio, estas cosas se suman, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo viajar en avión y en bus a Cusco? Sería, en este caso, de 2 más 6 formas. Entonces, serían 8 formas. ¿Ok? Ahora, ahí está. A ver. Vamos borrando esto. Escrito. Tengo un total de 8 formas. Sin embargo, en el principio de multiplicación nos dice lo siguiente. Se desea viajar de Trujillo a Cusco y se tiene a disposición 7 líneas terrestres y 2 caminos diferentes. En este caso, ¿de cuántas maneras se podría viajar? A ver,
Si les ha quedado claro un poco del principio de adición, estos se puede realizar, las cantidades se suman si es que estas dos cosas se pueden realizar de manera no simultánea. Sin embargo, si yo tengo una línea terrestre y tengo dos caminos, yo puedo coger una línea terrestre y la 7 mandarlo por un camino. Y coger la otra línea terrestre y la 7 mandarlo por el otro camino. De manera que puedo coger una línea terrestre o las 7 líneas terrestres y al mismo tiempo cualquiera de los caminos. Entonces lo puedo realizar simultáneamente, ¿verdad? Puedo realizar simultáneamente con la misma línea recorrer cualquiera de los dos caminos. Entonces el principio de multiplicación se basa en eso, en que si se puede realizar simultáneamente, entonces diría que estas dos cantidades, el 7 líneas terrestres y 2 caminos, se multiplicarían. Entonces tendríamos un total de 7 por 2, que es igual a 14. De 14 maneras podríamos viajar de Trujillo a Cusco, teniendo en cuenta 7 líneas terrestres y 2 caminos. Entonces, estos dos principios son básicos para que puedan entender lo que es un análisis combinatorio o los principios en los cuales se basan las combinatorias. Bueno, entonces veamos la consulta de Francisco. Francisco nos dice si también hay otros principios, como podría haber un principio de sustracción o división, tal vez, ¿no? Bueno, en principio, en el análisis combinatorio no existen estos dos principios, por el simple hecho de que cuando uno va a contar, siempre tiende a utilizar la suma o la multiplicación, no cuenta sustrayendo cantidades o dividiendo cantidades. Entonces, los principios de adición y multiplicación son básicamente los principios que nos permiten contar cantidades. ¿Ok? No hay más principios. Principio de adición y multiplicación. Ojo que es muy importante. Recuerden, el principio de adición se basa básicamente, nos dice que dos cantidades se suman siempre y cuando estas no interaccionen unas con otras, sean independientes. Sin embargo, el principio de multiplicación nos dice que las cantidades se multiplican si estas cantidades interactúan unas con otras. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Sigamos con el método combinatorio. Un método combinatorio nos sirve para contar ciertas cantidades. Como veremos, como lo dije, se utiliza para contar diferentes arreglos u ordenamientos que se pueden formar con todos o con parte de elementos de un conjunto. En este método tenemos las permutaciones, ¿sí? Que dentro de este método se considera una ecuación muy importante, que es de permutación, que nos relaciona dos cantidades. Esta ecuación nos dice básicamente que nosotros podemos permutar cosas o hacer diferentes arreglos y saber cuántos arreglos tengo al juntar objetos o personas o a mezclar cosas con esta ecuación que involucra una operación. Esta operación se llama factorial. A ver, creo que no sé si algunos lo han visto, cómo es esta operación, pero lo voy a anotar acá. El factorial de un número es igual al número multiplicado por el número que le antecede, multiplicado por el siguiente número que le antecede. Si este es n-1, este sería n-2, y así continuamente, hasta llegar al número 1. ¿Ok? Eso es el factorial de un número. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si les piden el factorial de 3 o 3 factorial, que es lo mismo? Esto sería 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Bueno, por 1 es cualquier número. Pero
Esta multiplicación me da un resultado de 6. Entonces diría que el factorial de 3 es 6. El factorial de 4 sería 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Esto me daría 24. Recuerden que esto es 6 por 4, 24. Entonces diríamos que el factorial de 4 es 24. Y así puedo ir sacando factorial de 5, de 6, de 7. El hecho es que esa operación factorial es muy importante porque nos permite calcular lo que son conteos de arreglos numéricos. ¿Okay? Veamos. Ahora, una permutación, ¿cuándo se da? Para ello, hagamos este ejemplo. En este ejemplo nos dice, ¿de cuántas comisiones de 2 personas, presidente y tesorero, se pueden formar de un total de 4 personas? Si tenemos a 4 personas, entonces queremos armar una comisión de 2 personas. ¿De cuántas maneras diferentes puedo armar esta comisión? Puedo armar esta persona junto con la siguiente, o esta persona con la siguiente. Lo puedo contar, ¿verdad? En este caso es fácil contar, pero para este caso lo podemos hacer de una manera utilizando esta fórmula que se llama permutación. Diría en este caso que la permutación de 4 en 2. Quiero permutar a 4 personas cogiendo 2 personas para 2 diferentes cargos. Permutación de 4 en 2. Ahora, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo dispongo? Simplemente coloco mis valores dentro de mi ecuación. En este caso, el n es 4, el total de 4 personas. El r, cuántas personas voy a colocar para el cargo de presidente y tesorero, y la suma. Entonces, como mi n es 4, tengo factorial de 4. ¿Ok? Como mi r es 2, tengo 4 menos 2, n menos r, 4 menos 2. Entonces, nos daría 4 factorial, 4 menos 2, como está dentro del paréntesis. Esto primero se opera lo que está dentro del paréntesis, me daría 2 factorial. Ojo, acá hay algo importante. Esto no es lo mismo que decir esto. Esto no es lo mismo que decir 4 factorial menos 2 factorial. Esto sería un error. Primero se opera lo que está dentro del paréntesis y luego se saca el factorial. Recuerden, muchas veces se equivocan en este cálculo porque piensan que el factorial tiene la propiedad distributiva. En este caso, el factorial no tiene la propiedad distributiva. ¿Ok? Entonces tendríamos 4 factorial entre 2 factorial. Ahora, despliego mi factorial. Mi factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 2 simplemente sería 2 por 1. Simplifico. El 1, bueno, el 1 no actúa, así que no es necesario simplificarlo, y solamente me restaría multiplicar 4 por 3. 4 por 3 sería 12. Entonces diría que en este caso la permutación de 4 en 2 sería 12. ¿Y qué es la permutación? Es lo que me permite saber cuántos arreglos tengo que realizar al tomar 4 personas y ubicarlas en un puesto de presidente y un puesto de tesorero. Ahora veamos lo que es una combinación y luego vamos a ver las diferencias entre ellos. ¿Ok? Una combinación es casi lo mismo. Recuerden, acá hay algo importante. En una permutación nos dice que importa el orden. Sin embargo, en una combinación no importa el orden. Veamos, esa es la primera diferencia. Y se calcula de una forma similar. La fórmula para calcular una combinación o una combinatoria es la siguiente.
se lee combinatoria de n en R es igual a factorial de n por n menos R. Hasta aquí es lo mismo que permutación, ¿verdad? Dense cuenta, factorial de n sobre n menos R. Pero acá hay un término que está multiplicando, ¿sí? Que lo hace diferente a una permutación, que es factorial de R. ¿Ok? Miren, y si se dan cuenta, el que haya un número en el denominador más que en el otro, que es la permutación, hace que la cantidad de la combinatoria se haga más pequeña que las permutaciones. ¿Ok? Y veamos por qué. ¿Por qué ocurre eso? En este caso nos dice la pregunta: ¿cuántas comisiones de 2 personas se pueden formar de un total de 4 personas? Prácticamente lo mismo que el anterior, ¿verdad? Salvo por el hecho del paréntesis que no hay cargos, no hay ni tesoreros ni presidentes. Entonces, podría decir que yo cojo 2 personas, y básicamente estas dos van a ser indistintas. Yo no puedo definir que estas 2 personas, uno sea presidente y otro sea tesorero. Entonces, veamos que si en el caso de que uno sea presidente y el otro tesorero, estas dos se van a diferenciar. Entonces va a importar el orden. Sin embargo, si yo solo coloco 2 personas y no distingo si uno es presidente o tesorero, entonces las cantidades probables van a disminuir. ¿Por qué? Veamos por qué. Si yo tengo que, supongo, él es Carlos, y ella es María. Si yo tengo que Carlos y María, uno es presidente y esto es tesorero, puedo también tener en cuenta que puede ser que María sea presidenta y puede ser Carlos tesorero. Tengo 2 opciones, si es que distingo a cada uno, sin importar el orden. Pero si no importa el orden, no hay cargos. Entonces, María y Carlos y María serían exactamente lo mismo. No cuentan. Entonces, disminuye mi contabilidad. Disminuye cuántos arreglos puedo formar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo utilizar combinatoria? Cuando no importa el orden. ¿Cuándo usar permutación? Cuando sí importa el orden. En este caso, diríamos que es combinatoria de 4 en 2. Entonces, combinatoria de 4 en 2, tendríamos lo siguiente. 4 factorial y n menos r. N en este caso es 4 y r es 2. 4 menos 2 por 2 factorial. ¿Ok? Resuelvo lo del paréntesis, me queda 2 factorial. Esto me queda 2 factorial multiplicado por 2 factorial. Desarrollo mi factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Mi factorial de 2, que es 2 por 1. Mi factorial de 2, que también es 2 por 1. Y resuelvo. Se van el 2, saco mitad acá, el 2. Me quedan 2 por 3 por 1, entre 1, que es 6. El valor de 6. Y si se dan cuenta, es la mitad de lo que obtuve anteriormente con una permutación. Una permutación me daba 12 formas, 12 maneras distintas de arreglar. ¿Por qué? Porque sí importaba el orden. En cambio, acá como no importa el orden, entonces me da menos cantidad de arreglos que puedo formar con estas 4 personas. ¿Ok? Este es un concepto un poco difícil al inicio de entender, pero si no lo han entendido, por favor pregúntenme. Yo seguiré y encantado de responderlos si tienen alguna consulta con este tema. ¿Ok? Entonces, sabiendo ya
el principio de adición, el principio de multiplicación, las permutaciones y las combinaciones, vamos a dar inicio un poco con los ejercicios que tenemos, teniendo en cuenta estos conceptos. También se me olvidaba decirles, el principio de permutación está basado básicamente en el principio de adición, perdón, en el principio de multiplicación. Y ya veremos por qué. Con los ejercicios se va a entender mucho más claro estos conceptos. También, aparte del método combinatorio que sirve para contar arreglos numéricos o arreglos de cosas, también existen otras formas de contar. Incluso se puede contar de manera gráfica, ¿sí? Y lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a realizar.